Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Jennifer Cerecida y esto es Cuerpo Médico y vamos a empezar la semana y arrancar este tercer mes del año hablando de una enfermedad potencialmente mortal. Hoy vamos a aprender mucho más en relación al paludismo o la malaria. Así arrancamos Cuerpo Médico. Empezamos este tercer mes del año. Antes de empezar pues el mes de marzo, quiero contarles que el día de ayer se conmemoró esta fecha de las enfermedades raras. Es un tema que vamos a tratar también más adelante en Cuerpo Médico, recordando también y enfatizando que se llaman enfermedades raras, no solamente porque lo sufre una poca cantidad de personas a nivel mundial, sino también por la poca capacidad que hay de poder conseguir la cura y el tratamiento. Es un tema que tenemos pendiente el día en próximos días de Cuerpo Médico. Igual se los quería comentar porque no vayan a pensar que se nos ha pasado ese tema que usted también está solicitando. Así como el tema de hoy, hablamos del paludismo o la malaria, esta enfermedad, como he dicho, potencialmente mortal, que se contrae a través del contagio, la picadura, la mordedura de un mosquito que esté infectado. Ya incluso en el siglo XIX sabemos que esta enfermedad fue controlada gracias a un medicamento que proviene de la quina, del árbol de la quina, la quinina. Incluso lo tenemos pues en nuestro escudo nacional. Todo eso lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora quiero reiterarle nuestros teléfonos para que usted pueda enviarnos sus consultas y así los especialistas absolver todas las interrogantes que ustedes tengan en relación a la malaria o al paludismo. 619-0774, 619-0776 son los teléfonos que están apareciendo incluso en la parte inferior de la pantalla para que usted pueda hacer su pregunta directamente y también al 619-0777. También tenemos un teléfono de WhatsApp donde usted puede mandar su audio también a través de una consulta, breve por favor. Y si no quiere llamar, puede también escribirnos su consulta a través de las redes sociales. Está apareciendo ya en la parte inferior de la pantalla para que usted pueda también por ahí enviar la preguntita. Ahora sí, antes de empezar con el tema de hoy, paludismo o malaria, vamos a darle la bienvenida al doctor José Castro Danos. Es un médico infectólogo, él se encuentra en Miami. Recuerden que nosotros siempre descentralizamos el pool de especialistas, no solamente con médicos que se encuentren en nuestro país en las distintas regiones, sino también fuera de territorio nacional. Él es director del programa de control de antibióticos del Hospital de la Universidad de Miami. El doctor Castro, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por atendernos y con usted queríamos hablar en relación al tema que concita nuestra atención a nivel mundial. Esta pandemia que se está desarrollando, que sabemos ya hay vacunas, hay muchas vacunas incluso que se están colocando. Sabemos incluso que en los Estados Unidos se ha aprobado recientemente la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson, además de la Moderna y Pfizer. Pero queríamos hablar y empezar conversando con usted en relación a las variantes. Hace unos días conocimos una nueva variante en Nueva York. ¿Qué hay en relación a esta variante? ¿Qué se conoce hasta el momento, doctor Castro? Sí, las variantes en realidad son producto de la cantidad de virus que hay. Mientras más cantidad de virus haya, más posibilidades de mutaciones y eso hace que se produzcan las variantes. Se habla de la variante de Nueva York, de la variante de California, de las conocidas dentro de Estados Unidos. Estas variantes, algunas tienen la característica de producir enfermedades más agresivas, de evolución más rápida, y el temor es que algunas tengan la posibilidad de lo que se llama el escape a la protección otorgada por las vacunas. Entonces, a nivel global es una carrera contra el tiempo para tratar de disminuir la cantidad total de virus para evitar nuevas variantes. Ahora, doctor Castro, ¿se entiende entonces que el apuro, la urgencia de la aplicación de vacunas en la mayor cantidad posible de personas se hace también para no darle oportunidad a este virus a que tenga estas variantes? Porque claro, sabemos hasta el momento, gracias a Dios, que estas vacunas están siendo de alguna manera frente a las variantes que conocemos, pero podría ser que con el tiempo una variante sea mucho más agresiva y ya no sea capaz de ser aplanada, ¿no?, o matada, vamos a decirlo así, por alguna de las vacunas que existen hasta el momento.
Así es, pero básicamente es factor o la probabilidad nace del volumen de virus que hay circulante. Y esa es la razón por la cual no, en un mundo globalizado no pueden haber países en los cuales no se controle esta infección, porque en lugares donde la infección no está controlada es donde hay más posibilidades de que surjan variantes. Por eso La importancia de que dentro de todas las sociedades y dentro de la sociedad de países se trate de cubrir a la mayor cantidad de población posible en la menor cantidad de tiempo. Por eso es que es importante que la vacunación sea a nivel global, generalizada. Tenemos ya, doctor Castro, una primera consulta para usted. Tenemos a Daniel, nos llama desde Ica. Daniel, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Ya, señorita, hace 8 años tomo anticoagulantes, para ser más exacto, para DAXA 110. ¿Está contraindicado con la vacuna o no? Porque se pregunta anticoagulantes. Ojo que yo tomo anticoagulantes porque hace 8 años tuve un cuadro de ACV. De accidente cerebrovascular, ajá. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Vamos a ver qué nos responde en todo caso el doctor Castro en relación a anticoagulantes y si es que de repente esto no es compatible con la vacuna. Sí, el problema con los anticoagulantes es que esta es una vacuna intramuscular. O sea, hay que ponerla en el músculo y como cualquier inyección intramuscular hay preocupación de que haya un sangrado. En las personas que no están anticoaguladas, el sangrado es mínimo o nulo. En las personas anticoaguladas hay que tomar una precaución. No afecta la efectividad, solamente la precaución, como tenga el señor en cualquier otro momento que se ponga otro tipo de inyecciones intramusculares. Además, perfecto, entonces hay que recordar también que incluso cuando uno se le es aplicada pues la vacuna, le hacen todo un interrogatorio en relación a cómo es que se siente, y es más, el paciente espera ahí 15 minutos luego de colocada la vacuna. Otra consulta tenemos, llega desde San Juan del Lurigancho. María Elena, gracias por llamar, el doctor Castro te escucha. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Hola. Felicitarles a ustedes primeramente porque el programa es muy asertivo. Muchas gracias. Tuve el COVID y quiero saber, estoy cumpliendo las 2 semanas y quiero saber qué preventivos tomar, si contagio, y otro es qué debo de hacer. Hacerme nuevamente una prueba, y muchísimas gracias. María doctor Elena, Daniel, ¿cuándo por la cumples tus 14 días? O sea, el día 17 me tomaron la prueba. ¿Fue prueba molecular o prueba de antígeno? No, fue una prueba rápida en la vena que me hicieron en el brazo. Muy bien, perfecto. ¿Qué precauciones tomar, doctor Castro, en relación a cuando un paciente ya acaba su cuarentena, ¿no? ¿Hay necesidad de tomarse un nuevo examen? Esto nos pregunta María Elena. Claro, en personas que no son lo que se llama inmunosuprimidas, o sea, aquellas que reciben tratamientos después de trasplantes o quimioterapia, en general la persona deja de ser contagiosa unos 10, 14 días después de que termina la enfermedad. No es recomendable seguir haciendo pruebas PCR, porque las pruebas en algunos casos pueden ser positivas, pero eso probablemente son virus muertos, que no son contagiosos. Sin embargo, es importante mantener las precauciones que uno siempre debe tener. Una pregunta que surge también es si las personas que han tenido la enfermedad deberían vacunarse cuando les toque su turno. La respuesta es que probablemente sí. La inmunidad que da la enfermedad muchas veces no es una inmunidad que dura mucho, y es posible que haya y se han detectado casos de reinfección. Por lo tanto, aún las personas que han tenido la enfermedad, la recomendación es que después de 3 meses, si tienen la posibilidad, que se vacunen. Perfecto, muy bien. Vamos con otra pregunta, llega a través de redes sociales, vamos a leerla del Facebook. Ahí está la consulta, a ver si la podemos ver. Susan Figueroa pregunta, soy madre de 2 niños y ambos han estado con fiebre el fin de semana. No han salido a la calle ni los he expuesto. ¿Será cualquier tipo de resfrío o me recomiendan hacerles la prueba rápida? Pregunta doctor Castro.
Bueno, en la época en los tiempos que vivimos ahora de pandemia, cualquier fiebre es sospechosa de ser esta enfermedad. Si los niños, entre comillas, tienen un resfriado, los resfriados son producidos por virus. Si se contagiaron por el virus del resfriado, pudieron también haberse contagiado de este virus, del COVID. Por lo tanto, yo le aconsejaría que sí le haga la prueba a los niños. Bueno, y en todo caso, doctor Castro, también la recomendación sería mantener esta cuarentena, tomando en cuenta que puede ser cualquier proceso viral, y estas en 2 semanas prácticamente podría desaparecer sin originar mayores estragos de ellos ni de otras personas. Exactamente. Y la prueba preferible para comprobar o en efecto tener la certeza de si que tienen este virus, COVID-19. Sí. Perfecto. Doctor, tenemos otra consulta. Vamos a leerla rápidamente a través del Facebook. Nuevamente, ahí está. Vamos a leerla. Beatriz Salomón le pregunta: mi pareja y yo tuvimos COVID hace un mes, nos contagiamos trabajando, ahora estamos en casa y ya no presentamos síntomas. En las pruebas rápidas continuamos dando positivo. ¿A qué se debe esto, doctor? Bueno, el virus, digamos, contagioso es cuando el virus es un virus activo que puede infectar a otras personas. Una vez que el virus muere, partes del virus se pueden desprender de la persona, del paciente, y eso hace que la prueba pueda salir positiva. Entonces, esos son rezagos, y esa es la razón por la cual no se aconseja seguir haciendo estas pruebas, porque pueden seguir positivas por un buen tiempo. No es de mayor preocupación en la medida que los síntomas hayan pasado y las personas hayan recuperado totalmente. Doctor Castro, al cabo de un mes, entonces lo que conviene es hacer la vida con normalidad y evidentemente también evitar el contagio o la reinfección. Sabemos que tenemos 3 meses de inmunidad, pero en todo caso seguir guardando todas las medidas de bioseguridad. Exactamente. En estos tiempos de COVID, sabiendo que COVID es una enfermedad potencialmente mortal, debemos hacer una nueva rutina en nuestra vida, y esa debe ser de usar la mascarilla, de evitar espacios cerrados, en la medida de lo posible cubrirse también los ojos, lavarse las manos y evitar el contacto con otras personas. Con, sin infección, uno tiene que tratar de protegerse y proteger a sus seres queridos. Claro que sí, hay que cuidarse para cuidar al prójimo y sobre todo para cuidar a los que viven en casa con nosotros. Vamos con otra consulta. Tenemos a Flor de San Juan de Miraflores. Flor, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Gracias por llamar. Mire, doctora, a mí me dio el COVID. Acá en mi casa nos dio a la mayoría. Somos 9 y nos dio el COVID sin que venga nadie de gente. No solamente éramos de familia. Entonces me dio la neumonía y bueno, ya he quedado un poco, pero siempre sigo con el dolor de espalda y no tengo esa fuerza para hacer. Flor, ¿hace cuánto fuiste diagnosticada y con qué tipo de prueba fuiste diagnosticada? El 1 de enero. ¿Con qué pruebas fueron diagnosticados en tu familia, en tu casa? ¿Cómo? ¿Con qué prueba? ¿Qué pruebas hicieron? Bueno, por mi sobrina, gracias a Dios, vinieron de Minsa. ¿Pero fue por hisopado o fue sangre? Nos hicieron el hisopado, nos hicieron, y la primera vez me salió negativo, y la segunda vez ya me salió positivo. ¿Ves? Ya, y nos cuentas que estás con malestares. Y tu pregunta es en relación a estos malestares. Sí, tengo el dolor de espalda. Cuando hago un poquito de esfuerzo, me duele mucho la espalda. Y hasta ahorita ya no me han dado todavía de alta porque ya no ha venido, porque mi sobrina, una está internada en el hospital por motivo que ella tiene sus bronquios también. Ya, pero fuiste diagnosticada el 1 de enero, ¿verdad? Y me dices que no has sido dada de alta porque no ha ido alguien a decirte ya fuiste dada de alta. ¿A eso te refieres? No,
Sí. Ya, perfecto. Vamos a preguntarle al doctor Castro qué orientación te puede dar en relación a varias preguntas y tiene pues mucha desinformación nuestra querida Flor. Doctor Castro. Claro, y esto es, digamos, un ejemplo, un mensaje que es importante recalcar. Si bien el COVID, la enfermedad del COVID es una enfermedad de presentación aguda y lamentablemente muchas personas fallecen, y muchas se recuperan, hay un grupo de personas que puede llegar hasta un tercio o un 20% que presentan molestias a mediano y largo plazo. Como efectivamente nos comenta la señora, estas molestias varían de dolores musculares y en otras personas hay también lo que se llama la neblina mental, especialmente personas que trabajan más en ámbitos que requieren concentración mental, les disminuye mucho y les fatiga. Eso a veces pasa hasta varios meses. A la señora le diría que tenga un poco más de paciencia, que siga tratando de verse con los médicos que han ido a su casa. Eventualmente es posible que le tenga que hacer una radiografía para ver cómo estuvieron los pulmones, a ver si hay alguna complicación a ese nivel. Pero no es inusual, en resumen, en algunas personas se ven estas complicaciones tardías a mediano y largo plazo. ¿Y son malestares, doctor Castro, que podrían incluso desaparecer conforme pase el tiempo, digamos, por este efecto post-COVID o este COVID largo que incluso se le llama? Sí, eventualmente en la gran mayoría de personas estas molestias poco a poco van desapareciendo. Muy bien. Vamos rápidamente ya a una última consulta. Ana nos llama desde Santa Beatriz. Ana, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Ana? Sí, mi pregunta es, soy una señora que tiene... Yo soy alérgica a la penicilina. ¿Ya? ¿Cuántos años tienes? Algunos antibióticos, todo antibiótico de penicilina, algunos desinflamantes. Entonces, yo he escuchado que la vacuna Pfizer no se adapta a personas alérgicas y quiero saber si la vacuna china sí pueden administrarme, porque al adulto mayor dice que van a empezar a vacunar. Así es. ¿Cuántos años tienes, Ana? 71. 71, perfecto. Muchísimas gracias, Ana, por llamar. Doctor Castro, en relación a este tema de las alergias, ¿no?, que se presentaron algunas contraindicaciones, si Sinopharm, al igual que Pfizer, por ahí podría presentar molestias. Sí, bueno, en realidad reacción alérgica a las vacunas es algo que puede ocurrir y ocurre, y por eso se toman ciertas precauciones. Alergia a la penicilina de por sí no es una contraindicación para ninguna vacuna. Es, sin embargo, un factor de estar alerta y observar por un tiempo un poco más prolongado. La recomendación actual es observar por 15 minutos después de la administración de la vacuna. En personas que tienen historias de alergias a medicamentos o a comida, tienen un historial alérgico, se recomienda observarlas por 30 minutos. Y eso incluso... En cuanto al tipo de vacuna, lo que me pregunta mucha gente de muchos lugares, ¿qué vacuna me aconseja? En épocas de pandemia hay escasez de vacunas. Entonces, mi consejo es a todas las personas, la primera vacuna aprobada que esté disponible, que le puedan dar, mi consejo es que esa se la den. Lamentablemente no estamos en situaciones en las cuales tengamos que poder escoger incluso qué tipo de vacuna, porque el riesgo continúa, es latente, ¿no?, y está ahí afuera, en la calle, es real. Sí, en ningún lugar del mundo, hoy por hoy, las personas pueden elegir qué vacuna. Estamos en guerra. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor José Castro Danos, médico infectólogo, director del programa de control de antibióticos del Hospital de la Universidad de Miami, quien el día de hoy tuvo la gentileza de responder todas las consultas en relación a la pandemia. Recordemos que el día de hoy en algunos distritos donde el nivel de riesgo es extremo, se han levantado las medidas de cuarentena. Ojo, eso no significa que el virus esté de cuarentena, no. El virus continúa ahí afuera y hay mucho riesgo de poder contagiarse si usted no sigue manteniendo las medidas de bioseguridad, utilizar siempre esta mascarilla desde la nariz hasta la quijada, ¿no?, o hasta el mentón,
lavarse la mano constantemente. Si no está cerca de un cañito, utilice estos productos como el alcohol en gel y mantener evidentemente la distancia física, 1,5 metros a más. Evitar los lugares donde hay mucha gente, mucha concentración. Sabemos que incluso hay actividades comerciales que se van a reabrir el día de hoy, como centros comerciales, restaurantes. Sea prudente al momento de acudir a uno de ellos. Sabemos que hay mucha necesidad y urgencia de activar o reactivar económicamente estos rubros comerciales, pero por favor, ante todo, la prudencia para que usted no se contagie. Si usted va a hacer alguna actividad fuera de casa, recuerde esas largas filas terribles, dolorosas que vemos afuera de los lugares donde se están pidiendo o se tienen que llenar estos tanques de oxígeno, y recuerde también esas largas colas que hay para las camas UCI. Esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar todos los días. Y hablando de eso, vamos a ver qué les parece un informe con recomendaciones, una notita con recomendaciones en relación a estos encuentros cercanos que se están dando y que debemos de evitar. Vamos a ver la nota. Si pones de tu parte, saldremos de esta. Como sabemos, la COVID-19 es un virus que está en el aire y en superficies por espacios prolongados. Por eso, evita las 3C: espacios cerrados, lugares concurridos, encuentros cercanos. Además de los cuidados que ya conoces, evita los encuentros cercanos. Mantén en todo momento y en todo lugar, por lo menos, 2 metros de distancia. Así reducirás todo tipo de riesgo. Si en casa vives con personas vulnerables, mantén también esa distancia. Si evitamos los encuentros cercanos, estaremos más protegidos. Porque si nos cuidamos, ganamos. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Ahí está, vamos a mantener todavía un tiempo más todas estas medidas de bioseguridad. Por favor, sea prudente, sea sensato, cuídese para cuidar a los que están en casa y sobre todo para cuidar al prójimo, al resto. Vamos ahora sí a entrar de lleno al tema de hoy. Recuerden que vamos a hablar del paludismo o de la malaria, esta enfermedad contagiosa por un insecto infectado. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo conocemos de él? Y si es que ya se puede hablar de una erradicación. Vamos a ver una nota y entramos de frente con sus preguntas. Los casos de malaria han bajado hasta más de un 50% en los últimos años en nuestro país. Esta es una cifra importante teniendo en cuenta que en el año 2013 se registraron más de 40.000 casos en toda la nación y que en el 2018 solo se reportaron 13.000. Esto teniendo en cuenta que la Amazonía peruana es una de las zonas más afectadas con malaria. Y este dato es importante. La región Loreto es la que aporta el 97% de todos los casos de esta enfermedad y todos estos datos fueron brindados por el Ministerio de Salud en un análisis que se realizó en el año 2019. Ahora, para conocer el contexto a nivel mundial sobre el impacto de la malaria, o también conocida como paludismo, es importante saber que esta es una enfermedad potencialmente mortal causada por los parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de un mosquito hembra infectado. Se trata de una enfermedad que se puede prevenir y que es curable, y esto lo menciona la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, tan solo en el año 2019 se estimaban que los casos de paludismo eran de 229 millones en todo el mundo y el número estimado de muertes fue de 409.000 aproximadamente. Asimismo, las cifras nos dicen que los niños menores de 5 años son el grupo más vulnerable afectado, puesto que en el 2019 representaron nada más que el 67% de todas las muertes por este mal. Finalmente, debemos mencionar que los síntomas que suele presentar esta enfermedad se dan entre los 10 y 15 días después de la picadura del mosquito y puede resultar difícil de reconocer el origen real de los primeros síntomas, debido a que estos son fiebre, dolor de cabeza y escalofríos, que en algunos casos pueden ser leves y pasar desapercibido. Es importante mencionar también que si la malaria no se trata dentro de las primeras 24 horas puede agravarse y llevar a la persona infectada a la muerte. También tenemos que mencionar que los niños con paludismo grave suelen llegar a manifestar una anemia severa, trastornos respiratorios relacionados con el paludismo cerebral y una baja defensa, lo que posibilita la aparición de infecciones asintomáticas. Brindada esta información, amigos de Cuerpo Médico, es importantísimo tener en cuenta estas advertencias y nunca olvidar que la prevención es sinónimo de salud. Gracias.
Así es, y como lo hemos visto en el informe, pues la malaria, el paludismo es un mal que continúa afectando a nuestro país y se estima que incluso al año cobra la vida de más de 450.000 personas. Vamos rápidamente a presentar a los especialistas que el día de hoy van a responder todas sus preguntas. Estamos acompañados del doctor Martín Casapía Morales. Él es médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto, porque ese es un tema, ¿no?, incluso endémico. En esa zona del país se presentan mayores casos. Y también estamos acompañados del doctor Kenny Briceño de la Cruz. Él es médico infectólogo del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta en Trujillo, y descentralizamos, ¿no?, regionalmente al pool de especialistas de cuerpo médico. Ya tenemos una primera consulta, tenemos a Marta, nos llama desde Chorrillos. Marta, gracias por llamarnos. El doctor Casapía te escucha. ¿Cuál es tu preguntita? Buenas tardes. Hola. Soy Marta Ríos, 58 años. Mi consulta es, yo soy alérgica a la penicilina. ¿Me puedo vacunar contra la malaria? Y vivo en Chorrillos y me puede dar también la malaria. Muy bien, muchas gracias, Marta. Doctor Casapía, bienvenido. Sí, como bien se ha referido, la malaria es un problema de salud pública. No tenemos una vacuna disponible actualmente, por lo tanto, no tendría la señora riesgo de hacer alguna reacción porque no tenemos una vacuna disponible. Doctor Casapía, lo que sí hay entonces es un tratamiento para la malaria una vez que evidentemente este mosquito infectó a una persona. Sí, nosotros tenemos tratamiento para todas las formas de malaria que se presentan en el Perú. Tenemos tratamientos muy potentes, efectivos, y no habría ningún inconveniente si es que ella adquiere la enfermedad en recibir el tratamiento. Doctor Casapía, y en relación a la zona donde se presenta mayor cantidad de casos de malaria, Chorrillos, la capital, Lima, ¿es una zona endémica, una zona donde se presenta este mosquito o este mosquito con infección? No, nosotros en Lima, transmisión autóctona, no encontramos. Lo que tenemos son casos importados que pueden venir de otras zonas como el norte del país o también de la zona de la Amazonía. Entonces, lo que deben tener cuidado son las personas cuando realizan viajes. Viajes hacia Iquitos, viajes hacia el norte del país donde pueden adquirir la infección por malaria. Cuando se viaje a zonas tropicales, tomar todas las medidas de prevención, que eso lo vamos a hablar más adelante. Muy bien, vamos ahora con otra pregunta. Tenemos a Erika, nos llama desde Comas. Erika, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta era básicamente, yo tenía un familiar que sí le había dado malaria y como siento que los síntomas son como muy parecidos, ¿no? Fiebre muy alta. Entonces yo quería saber, en esta pandemia, ¿cómo diferenciarlo con el COVID? Porque, por ejemplo, a mi familia no le ha dado el COVID, entonces, ¿cómo podríamos diferenciar entre las dos enfermedades? Erika, ¿tu familiar dónde vive? Era de acá de Chaclacayo, me parece. Y se contagió en Chaclacayo. En Chaclacayo fue que le dio malaria. ¿No viajó al oriente, al norte del país? Yo creo que sí, o sea, tipo, era un mochilero en verdad mi tío, así que no sé. Ok, perfecto, muchas gracias, Erika. Doctor Briceño, bienvenido, ¿qué le podemos responder? Buenas tardes, gracias por la invitación. A usted. El doctor Casapía justo mencionaba los casos importados que se tienen en la capital. En este caso nos menciona la televidente que cuál es la diferencia entre el sintomático febril que procede de una zona endémica con el febril que no procede de una zona endémica. Como mencionaba el colega anteriormente, ahora todos los casos febriles son sospechosos de poder tener el COVID-19. El tema estaría más orientado en dónde ha estado la persona para tener el nexo epidemiológico y también valorar efectivamente la clínica del paciente. Estamos hablando que COVID-19 está más relacionado, no digo que en su totalidad, pero está más relacionado con síntomas respiratorios. Y malaria tiene otros síntomas un poco más sistémicos. Ahora, doctor Briceño, tomando en cuenta que, digamos, esta persona es un mochilero, es decir, ha paseado por aquí, por allá y que de repente por ahí relajó las medidas de bioseguridad, ¿hay posibilidad de hacerse exámenes y diagnosticar rápidamente si es que es COVID o es malaria? Claro, definitivamente. Los test para COVID-19, como ya sabemos,
tenemos los test rápidos, tenemos las pruebas antigénicas, moleculares. En el caso de malaria se utiliza la gota gruesa, que es la prueba estándar para detectar las formas del plasmodium en sangre. Bueno, estas tienen que ser leídas por un personal capacitado, pero tranquilamente se pueden hacer los diagnósticos y diferenciarlo. Como digo, tiene que valorarse el caso muy bien, una buena anamnesis por un médico para que pueda discernir el caso del paciente. En todo caso, en ninguna de las situaciones pues normalizar ningún malestar que una persona puede sentir. Muy bien, vamos con otra pregunta. Tenemos a Elena desde San Juan de Miraflores. Elena, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Buenas tardes. Lo que quería saber es que nosotros vivimos cerca al parque Cinti Roca y si los mosquitos que llegan a la casa nos pueden provocar la malaria. Y otro, que el familiar que viene del norte y viene con dolor de cabeza, ¿cómo detectarlos o a dónde ir, a dónde acudir? Muy bien, qué buenas preguntas, Elena. Agua empantanada que de repente hay en un parque, ¿eso podría ser también origen de malaria, doctor Casapía? En realidad son los mosquitos anófeles los que transmiten. Nosotros los tenemos bien identificados en las zonas donde hay transmisión de malaria, ya sea por Vivax o Falciparum. Afortunadamente no tenemos la transmisión de manera autóctona, es decir, localmente en las zonas de Lima. Por lo tanto, no representaría un riesgo si alguien tiene la sospecha de que tiene infección por malaria, cuyo dato epidemiológico es el más importante. Esto significa la historia o el antecedente de haber viajado en una zona donde puede haber adquirido, alguna zona de la selva. En ese caso pueden hacerse un examen de gota gruesa en un hospital que esté cercano a su domicilio y eso es la prueba que va a servir para descartar. No obstante, cualquier paciente febril, como ya se ha referido, tiene que investigarse también o sospecharse la posibilidad de que tenga COVID durante este periodo. Doctor Casapía, y para que quede un poquito más claro, ¿puede ser que una persona que venga del norte o del oriente de nuestro país a la capital y que venga con esos malestares y que evidentemente sí tenga malaria, contagie a otra persona por el simple hecho de compartir cubiertos, compartir platos, toser, estornudar? ¿Así se puede realizar el contagio o no? Es una enfermedad metaxémica que es transmitida por un vector. El vector es el anófeles. Entonces, el ciclo se completa cuando una persona enferma, es decir, con el parásito, picada por el mosquito y esta transmite a otra persona susceptible. Tiene que ocurrir este ciclo. Si no tenemos el vector, no hay forma de que la persona que tiene la enfermedad pueda transmitirla a otra. Perfecto. Entonces no hay un contagio de persona a persona, sino es el vector. El mosquito es el que contagia, un mosquito infectado. Muchas gracias, doctor Casapía. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué les parece? Recuerden, hoy estamos hablando y aprendiendo más en relación a la malaria o al paludismo. Regresamos con más de sus consultas. Amigos, estamos en Cuerpo Médico. Hoy estamos aprendiendo más en relación a la malaria o al paludismo. Tenemos ya una consulta que llega a través de un audio desde Chicama. Esta pregunta va para el doctor Briceño. Vamos a escuchar a Marisela. Buenas tardes, señores de Cuerpo Médico y
Muchas gracias por la respuesta. Bueno, mi pregunta es, bueno, según sé, el zancudo es el que se transmite esta enfermedad, ¿no? Por el zancudo, pero bueno, yo quiero saber si se puede curar con antibióticos o antibacterianos, o cuáles son el tratamiento a seguir. Muy bien, ahí está la consulta de Marisela. Doctor Briceño. Doctor Briceño, no lo escuchamos. Su audio. Importante la pregunta, muchas gracias. Sí, es importante diferenciar. Esto es muy beneficioso porque el Plasmodium es un parásito y los antibióticos son para tratar bacterias. Me va a permitir un poquito más explayarme. Sí, claro. Es el mismo caso el virus del COVID. Es un virus, no se debe de recetar antibióticos. Para el Plasmodium tenemos medicamentos que ya están establecidos de acuerdo a la especie. El programa nacional en la norma técnica los establece muy claramente. Se ha tenido mucho éxito con esta medicación. Entonces habría que diferenciar y asistir al personal médico correcto para que se administre de acuerdo a la especie, porque tenemos que diferenciar el tratamiento. Es uno para Plasmodium vivax, a la infección por Plasmodium vivax, y otra por Plasmodium falciparum. Entonces nosotros en el Perú tenemos de las dos clases, en su mayoría sí por Plasmodium vivax, pero también tenemos casos de Plasmodium falciparum. Pero en todo caso, quien da el tratamiento certero es el médico tratante, ¿no? Nosotros no nos podemos automedicar. En ninguno de los casos, en ningún malestar, por favor, hay que quitarnos esa mala costumbre, ¿no? Que es errónea y que incluso nos lleva a la muerte de la automedicación. Tenemos otro audio, vamos a escuchar a Tania, nos llama desde Pucallpa. Escuchemos, doctor Casapía, esta es su pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania y tengo una pregunta acerca de la malaria. Si estoy viviendo en un lugar húmedo y frecuente de mosquitos, ¿qué otras maneras existen para poder alejarlos? Además de los insecticidas, porque esos son demasiado invasivos para los niños pequeños que están por aquí. Y tampoco quisiera estar encerrada, ya que hace demasiado calor. ¿Qué podría hacer en este caso? Gracias. Perfecto, muy bien. Doctor Casapía. En realidad, la transmisión urbana puede ocurrir de malaria, pero en general ocurre en las zonas más periféricas, en las zonas rurales. Si hay colección de agua cercanos a la vivienda, lo más probable es que puedan proliferar Aedes aegypti y transmitir dengue que malaria. De cualquier manera, la forma de controlar estos vectores es tratando de evitar que ocurran colecciones de este tipo. Entonces, las medidas que se recomiendan en la zona rural, principalmente más que en la ciudad, es evitar la exposición a la picadura de zancudos que ocurren muy temprano en la mañana o ocurren al finalizar la tarde, donde es que se puede producir la exposición a la picadura del anófeles y la transmisión de malaria. En el caso de la pregunta, esto está más referido a un urbano, la ciudad, y la probabilidad de que ocurra transmisión de malaria es muy poca. Si bien podría existir en aquellas zonas donde hay transmisión de casos, pero mayor sería la probabilidad que transmitan dengue, y ahí hay que usar repelentes, usar ropas de manga larga, por ejemplo, para evitar la exposición a las picaduras. Muy bien, perfecto. Mosquiteros, ¿no? Repelentes para evitar, ¿no?, la picadura, o en todo caso, pues, no, la llegada del contacto con este mosquito infectado. Vamos con otra pregunta. Tenemos a Raúl, nos llama desde el Braem. Raúl, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes. Hola. Quisiera saber, por favor, si una persona gestante diagnosticada con malaria podría recibir el tratamiento o hay alguna contrariedad a este. Contraindicación, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Doctor Briceño. Sí, muy buena la pregunta. Va a depender de en qué estadio de la gestación se encuentre la paciente. Dependiendo de eso, como digo, hay que establecer primero cuál es el agente que está causando la enfermedad, si es que es falciparum o vivax.
La zona de Bryan es una zona donde hay casos de malaria, pero como digo, hay que primero ver cuál es el periodo de gestación de la paciente y de acuerdo a eso se establece un tratamiento. Y tiene que ser supervisado por un médico que sea especialista y que tenga experiencia tratando casos de malaria. Doctor Briceño, en todo caso, para ahondar en el tema, ¿a qué personas les caería peor este contagio de este vector? Sabemos que hay personas que están pues inmunodeprimidas o de repente niños, personas con VIH. ¿Cuál es la sintomatología que se da y la gravedad? Bueno, malaria puede ser una enfermedad mortal. Si se trata a tiempo, de forma eficaz, de forma oportuna, no habría mayor complicaciones. En algunas personas, malaria puede llegar a tener un efecto multisistémico. Ahí hablamos ya de malaria severa, que compromete al sistema nervioso central, a órganos diana, como el hígado, la zona vascular. Entonces, en estos casos, las personas sí llegan a tener complicaciones y pueden tener desenlaces fatales. El hecho de los niños, por ejemplo, tienen casos en África, aquí en el Perú, muy pocos, malaria cerebral, pero recordemos que esos se dan más por África en Plasmodium falciparum. Acá en el Perú nosotros en su gran mayoría tenemos Plasmodium vivax, ¿no? En su gran mayoría. Entonces sí hay algunas, los extremos de la edad podrían ser pacientes en los que se pueden complicar, pero en general todo depende de que el paciente acuda al establecimiento de salud prontamente, reconozcan la enfermedad, los síntomas y se pueda tratar oportunamente la enfermedad. Perfecto, muy bien. Vamos con una consulta llega por WhatsApp, vamos a leerla rápidamente para el doctor Casapía. Ahí está el texto. Luz González le pregunta, si tengo sospecha de que tengo malaria, ¿debo acudir de inmediato al hospital? ¿La malaria tiene cura? Justo en relación a lo que decía el doctor Briceño. Doctor Casapía. Sí, nosotros el programa de control, la estrategia para el control de la malaria provee el tratamiento para todos los casos. Esta provisión de medicamentos se hace exclusivamente por el Ministerio de Salud, los esquemas que tenemos tanto para malaria viva como falciparum. Si alguien tiene la sospecha de malaria, debería acudir a la consulta para ser evaluada la causa de la fiebre, que es uno de los principales síntomas, y recibir una evaluación para determinar a través de la gota gruesa si es que tiene o no malaria y recibir el tratamiento correspondiente. Nosotros, en toda persona que viaja a lugares de transmisión y tiene fiebre, debemos sospechar el diagnóstico. Aquí los que residen en lugares de transmisión, siempre que un paciente tiene fiebre, también incluimos en el grupo de exámenes de laboratorio una prueba de gota gruesa. Quiere decir que cualquier persona que viene a la consulta en Iquitos, en Pucallpa, en las zonas donde hay casos, siempre, además de los otros exámenes de laboratorio, se le incluye una gota gruesa. Por lo tanto, la televidente debería acudir a un establecimiento de salud y los síntomas que tiene, y con seguridad le van a incluir en sus exámenes de laboratorio una gota gruesa. Nosotros, en general, para tratar a los pacientes necesitamos el diagnóstico. Exacto. A excepción de los casos graves, donde se sospecha de una malaria severa, una malaria que se ha complicado, en cuyo caso podemos iniciar el tratamiento aún sin tener el examen de laboratorio. El examen del diagnóstico, pero en todo caso el diagnóstico, ¿no? Siempre nos tiene que dar un resultado efectivo, rápido y oportuno, que es lo que se está buscando. Fiebre alta, sudoración, escalofríos, ya sabemos que son los primeros síntomas, siempre y cuando se haya viajado a estas zonas endémicas. Vamos con una última consulta, tenemos a Roxana desde La Libertad. Roxana, gracias por llamar. Roxana. Roxana, ¿nos escuchas? Vamos a ver si retomamos el contacto con Roxana o si no, en todo caso, ya vamos con los médicos y especialistas para que nos den recomendaciones finales muy puntuales en esta primera edición que tocamos malaria. Y empezamos con el doctor Briceño. Doctor Briceño, ¿qué recomendaciones y de fuerzas nos podemos quedar el día de hoy en relación a la malaria? Ok, en general, primero la promoción y prevención de la salud. Hay que reconocer los síntomas de la malaria, establecer si es que uno vive en zonas endémicas, que puede estar presente la enfermedad, a cualquier síntoma de paciente que presente fiebre, acudir de inmediato al establecimiento de salud
para hacer un descarte con la prueba gruesa. Como ya se ha mencionado, el tratamiento está disponible en todas las regiones del Perú, el Ministerio de Salud lo ha proveído. Recomendaciones, si es que uno ya vive en zonas endémicas, usar los repelentes, usar mosquiteros, tener cuidado de usar prendas largas que cubran la mayor parte del cuerpo durante las horas en que hay mayor picaduras de este zancudo anófeles. Que es como se llama. Muy bien. Doctor Casapía, ¿qué recomendaciones podemos añadir? Bueno, primero un comentario en relación al manejo de los pacientes. Nuestros clínicos, nuestros médicos están bien entrenados para manejarlas. Las cifras así lo demuestran cuando se revisa la mortalidad que hay por esta enfermedad. Si bien puede adquirir una forma grave y puede llegar a la muerte, nuestra mortalidad es muy baja, lo cual refleja de qué manera se manejan apropiadamente los casos y nuestros servicios y provisión de tratamientos está adecuadamente establecido, adecuadamente organizado, y esa es una fortaleza de nuestro sector, de lo cual nos sentimos nosotros orgullosos de ser parte de un sector que tiene bien organizada su atención. Lo más importante es identificar el caso. El Ministerio de Salud está haciendo un gran esfuerzo para la eliminación de esta enfermedad. Pasar del control a la eliminación, y este esfuerzo está dirigido precisamente a la detección de casos y tratamientos. Yo considero que el Ministerio de Salud está haciendo un trabajo fuerte, particularmente en las zonas donde hay más casos, y lo que debería hacer el paciente simplemente es acudir a buscar atención médica cuando sospeche que puede tener una infección o tenga una molestia que sugiera que pudiera tener malaria, como es fiebre, y de esa manera nosotros poder cortar la cadena de transmisión a través del tratamiento de los casos. De manera rápida y oportuna, como usted incluso nos ha resaltado. Muchísimas gracias al doctor Martín Casapía Morales del Hospital Regional de Loreto y al doctor Kenny Briceño de la Cruz, doctor del Hospital de Alta Complejidad de La Puerta en Trujillo. Fueron los especialistas que el día de hoy absolvieron todas sus consultas. Vamos a hacer una pausa ahora y vamos a regresar con esta querida Sarita Busabá, nuestra nutricionista, porque ella nos va a responder una serie de preguntas en relación al uso del microondas para cocinar y para calentar, así que no se pierda este bloque. Hola amigos, muy buenas tardes. Tal como le habíamos ofrecido el día de hoy, vamos a hablar sobre el microondas. Así que si a lo largo de esta transmisión tienen dudas, no olviden dejarlas en el Facebook o en el WhatsApp, que siempre las vamos a resolver, sobre todo los días jueves. Bueno, una de las consultas más frecuentes respecto del uso del microondas es si es que es una forma segura o no segura de calentar o de cocinar los alimentos. Lo primero que le tengo que decir es que si ustedes empiezan a revisar o googlear, como comúnmente se dice, van a encontrar una serie de páginas donde dicen que el microondas es malo, que causa cáncer y una serie de problemas. Pero yo les recomiendo que entren a la página de la Organización Mundial de la Salud y revisen la información que está basada en evidencia científica. ¿Y qué cosa es lo que nos dice? Que en primer lugar, el uso de microondas, en la medida que se utilice correctamente, según las indicaciones del propio fabricante, entonces no tiene por qué generar ningún problema a la salud. Y empecemos explicando que justamente las ondas del microondas son muy similares a las ondas de radio, las que se emiten cuando uno escucha o hace radio, ¿no? Pero esas de acá actúan directamente sobre el agua de los alimentos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá tengo verduritas que de hecho naturalmente tienen agua. Tengo acá una papita que naturalmente tiene agua. Y lo que hace el microondas, y es por eso que
acelera el proceso de cocción o de calentamiento es que estas ondas ingresan directamente a las partículas de agua que están dentro del alimento. Entonces, dentro del alimento donde hay agua, justamente las ondas ingresan y a modo de vibración o de fricción empiezan a moverse esas moléculas de agua generando calor y calentando desde el interior hacia afuera todo el alimento. De esa manera logramos que este tiempo de cocción sea más rápido, pero también logramos que la pérdida de nutrientes se minimice. Recuerden que la otra vez hablamos sobre la cocción al vapor y habíamos dicho que mientras menos cantidad de agua sumerjamos el alimento o colocamos el alimento, entonces menos pérdida va a tener. De la misma manera, nosotros, por ejemplo, hemos adelantado este proceso. Hemos querido cocinar esta papa, la hemos colocado en nuestra bolsita de Ziploc, así como está, y la hemos colocado directamente al horno de microondas. Si yo quiero, también podría haberle agregado un poquito de agua para facilitar la cocción. No hay ningún problema en hacerlo y necesita una cantidad mínima nada más, porque lo que yo quiero es mantener y conservar la mayor cantidad de nutrientes que tiene esta papa. La coloco dentro del microondas y tan solo nos ha tomado unos 5 a 7 minutos lograr esta cocción, así como la ven ustedes, así, igualita. Sara, tengo una preguntita. Dale. Hincamos la papa, el tubérculo, lo cortamos en trocitos. ¿Cuál es el proceso idóneo? Es muy buena la pregunta que me haces. Dependiendo del tamaño, en el caso de la papa no es necesario poder hacerle una partición. Si te das cuenta, por ejemplo, esta papa tiene una forma más o menos simétrica. Claro. Sin embargo, si yo estoy hablando de cocción también, como por ejemplo estas presas de pollo que tengo acá, lo primero que he tratado de hacer es justamente quitarle ese hueso para poder tener espacios o alturas del mismo tamaño y lograr una cocción adecuada. Voy a sacar un ratito el papel film para que ustedes puedan observar mejor y se den cuenta que las piezas, no sé si ahí la cámara alcanza a ver, que las piezas están uniformes. ¿Y por qué esto es importante? Hay que recordar que los alimentos, como en este caso el pollo, está cargado de microorganismos de forma natural. Exacto. Entonces, el agua que va ayudando a calentar por dentro este muslo, esta pierna de pollo, va generando que el calor elimine también todas estas bacterias. Y por eso es importante mantener un tamaño parejo. Lo mismo que si, por ejemplo, nosotros vamos a calentar arroz o cocinar arroz, entonces vamos a primero tratar de que ese plastiquito no entre en contacto con el alimento, ¿no? Vamos a cubrirlo, pero antes de eso, como esto ya está cocido y lo que yo quiero es calentar y evitar justamente que se reseque, porque hay que recordar que esto ya tiene agua, pero al no calentarse de forma pareja se puede poner duro. Entonces es mejor agregarle un chorrito de agua, así nada más, Sí, como lo hago. taparlo Y colocarlo de frente. y colocarlo al microondas. Siempre con el líquido para que justamente no se ponga seco ni se ponga duro. Pero a diferencia de otros tipos de alimentos, lo que yo voy a hacer con el tiempo es retirarlo del microondas, agarrar una cuchara, moverlo y volverlo a tapar para evitar justamente que la cocción sea pareja o que el calentamiento sea parejo. Eso es en el caso de comida recalentada. Recalentada o también en la cocción de alimentos. Y esto nuevamente repito, es importante porque justamente necesitamos que el calor pueda eliminar las bacterias que pudieran estar presentes en el alimento. El arroz que ya está cocido, si yo lo manipulo, puedo estar incorporando bacterias también. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta son varios datitos. Vegetales, papa, cárnicos. En relación a una cocina convencional, el microondas no genera mayor pérdida de nutrientes. Es igual porque lo único que hace es calentar en las partículas del agua. De adentro para afuera. De adentro hacia afuera, y por eso hay que mover cada cierto tiempo. Pero sí hay cuidados que tenemos que tener en cuenta. Número uno, si es que vemos que esta puerta no está cerrando correctamente, ahí es donde está el peligro. Y por eso debemos siempre limpiar el microondas, siempre ver que la puerta esté correctamente hermética, que no hayan fugas incluso de este metal que recubre el microondas. Hay que limpiarlo siempre por dentro y por fuera, nunca prenderlo sin alimentos dentro.
siempre utilizar, digamos, envases que son adecuados para el horno de microondas. Y un dato que también es importantísimo, hay que recordar que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a calentar leche, imaginemos que es para un bebé o un niño pequeño, cuando está fuera del microondas, en una cocina convencional, nosotros podemos ver las burbujas y el vapor se desprende de la burbuja, cosa que no ocurre en el microondas. Entonces puede ser que yo retiro eso que caliento, por fuera no siento la temperatura, pero por dentro puede hervir repentinamente y generar quemaduras, y esa es una de las cosas que también tenemos que cuidar con el uso del microondas. Yo tengo preguntas en relación a los recipientes. ¿Tecnopor? ¿Conviene calentar en Tecnopor? No, en Tecnopor no. Incluso no todos los plásticos son adecuados para el microondas. No todos los descartables son adecuados para el microondas. Papel, hay que leer la etiqueta. Esas cajitas que ahora nos venden la comida en delivery. Algunas sí, bueno, generalmente, espero que siempre, sean adecuadas para alimentos. Hay que tener mucho cuidado porque estas incluso podrían encenderse dentro del microondas si es que no utilizamos un material adecuado. Bolsas para calentar, rapidísimo, bolsas transparentes o de colores. La que sea adecuada para el microondas. Estas, por ejemplo, son adecuadas para el microondas. Muy bien, bueno, nos ha quedado claro. El material es muy importante. Perfecto, muy bien, Sarita. Muchísimas gracias, muy didáctica tu mesita que nos ha salido el día de hoy. Mañana sé que vas a tener otro tema igual de interesante. Prepárense, mañana hay un tema lindo. Claro que sí. Nosotros nos vamos contándoles que mañana vamos a ver un tema muy interesante que usted ha estado pidiendo desde hace varias semanas atrás. Hiperhidrosis o excesiva sudoración. Ese es el tema de mañana. Recuerda que Cuerpo Médico va de 2 a 3 en vivo y usted puede volver a ver el programa de hoy a las 10 de la noche. Nos vamos colocándonos, como siempre, nuestras mascarillas. Sí, ahí claro está. que sí. Hasta mañana. Chao.